Gracias por mantenerse con nosotros. Esto es Despierta con CDN. En esta parte, un programa especial, un reportaje especial y un reporte especial, porque tenemos un invitado de lujo en este espacio. Es el director general de Impuestos Internos, como parte del almuerzo que comparte el periódico El Caribe de la casa, evidentemente, y CDN, Canal 37. Con nosotros, el señor Luis Valdés, director general de Impuestos Internos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Catherine, gracias Nelson, Héctor, Alba. Un placer inmenso estar con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Aquí en CDN y El Caribe, para servirle en todo lo que sea posible. Luis, usted goza de mucha admiración entre nosotros. Hablaba con Catherine, también con Yulisa, antes de entrar aquí, de que usted es el vivo ejemplo de la movilidad social. Un hombre que viene desde abajo. Tengo entendido que hasta mensajero de impuestos internos fue usted. Bueno, se llamaba impuestos sobre la renta. Y me llama la atención también de que usted ha sido figura clave en campañas políticas, en figuras políticas, pero usted no se ha sometido nunca al escrutinio del voto directo. ¿Qué podría decirnos al respecto? No solo lo del voto directo, sino ese paso de usted por la vida de abajo hacia arriba. Mira, Nelson, la verdad que no hay más que agradecerle a la vida, eso es lo primero. Yo soy un enamorado de la vida, de la existencia humana. Y cuando la vida te da la oportunidad que me ha dado a mí, yo vengo, como lo he dicho en otras ocasiones, de la pobreza extrema, porque hay pobreza y hay pobreza extrema. Yo nací en la pobreza extrema. Y luego nos trajeron aquí a un barrio, a La Sursa, que es mi barrio donde me desarrollé, me hice maestro y fue mi escuela, mi gran escuela, Mercado Nuevo. Ahí tuve negocios y otras actividades. Y lo más que tengo es que agradecerle a la vida las oportunidades que me ha dado. ¿Por qué yo nunca me he sometido al escrutinio social, al escrutinio electoral? Bueno, yo tengo algunas teorías de vida. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora, nunca me gustó. Debo decirlo, nunca me gustó, porque a mí no me gusta mucho la exposición pública. Y ustedes pueden ver que aún estando en esta posición, voy una vez al mes, a veces me paso un mes y medio y 2 meses y no voy a un medio de comunicación, porque no me gusta mucho la exposición, pero a veces es necesario hacerlo. Entonces, con relación al por qué no someterme al escrutinio, pues yo creo que nunca podría ir a un cargo electivo. Y por lo siguiente, una vez, y le narro esto, en una de las zonas, yo fui presidente de lo que es la circunscripción 3 del Distrito Nacional por nuestro anterior partido, el PRD, y una vez me reunieron en una zona llena de compañeros para pedirme que yo fuese candidato a diputados. Y yo le dije a ellos lo siguiente, lo recuerdo como ahora, le dije, miren, yo no puedo ser candidato a nada aquí, porque los primeros que no van a votar por mí son ustedes. Y me dicen, ¿pero y por qué? Yo, bueno, no van a votar por mí porque aquí vienen los candidatos a diputados a ofrecerle arreglo de calle, a ofrecerle obras sociales, a ofrecerle que un diputado no tiene fuerza para hacer nada de eso. Un diputado tiene 4 empleos y un salario, y con eso no da para hacer nada de lo que ustedes... El diputado es para ir a legislar, tiene 3 funciones específicas, y entonces ustedes no van a entender eso. Además, yo después de pasarme 15, 20 años haciendo política en un sector, en un barrio, no es verdad que voy a ir a darle 1.000 pesos a una persona para que vote por mí. O sea que lo primero que no van a votar por mí son ustedes. Y por eso nunca me he sometido, porque creo que no soy de ese mundo. Bueno, yo estaría contraria a usted. Nosotros tenemos el mismo origen, tengo que decir. Yo también soy del mismo sector de Don Luis y tenemos muchos amigos en común de infancia. Pero quizá hubieran votado, porque hay mucha gente con conciencia, sobre todo en la zona de nosotros, gente que hace de verdad labor social, y que hubiera votado por usted, segurito que sí. Pero entrando ya en la parte que a usted no le gusta, que es lo que está haciendo ahora, ¿verdad?, en la Dirección de Impuestos Internos. A mí me gustaría saber las proyecciones de recaudación versus el gran endeudamiento en que ha tenido que entrar el gobierno por todo este tema de la pandemia y todos los compromisos. Bueno, mira, las proyecciones de recaudación, la realidad es la siguiente. Nosotros teníamos originalmente, cuando se formuló el presupuesto del año 2020, sin pandemia, desde luego, el presupuesto del año 2020 se somete en el mes de octubre del 2019.
Y la proyección para la DGI eran de unos 535 mil millones de pesos. Pero cuando llega la pandemia hay que hacer varias reformulaciones del presupuesto y entonces terminamos con una proyección de ingreso para el año 2020 de unos 419 mil millones de pesos. Es en base a esto donde hemos tenido la mejoría de recaudación, en base al presupuesto reformulado, disminuido por la pandemia. Y de esos 419 mil millones, el año pasado logramos recaudar 442 mil millones, o sea, unos 23 mil millones más que lo proyectado. Para este año 2021, la proyección de recaudación de la DGI es de unos 485 mil millones de pesos, o sea, 43 mil millones por encima del complementario del año pasado, y en base a eso nosotros vamos bien, porque hemos logrado recaudar en estos primeros 5 meses unos 248 mil millones de pesos y contra unos 211 más o menos, ¿verdad? Tenemos por encima, unos 46 mil millones de pesos por encima de ese presupuesto, que es un presupuesto de por sí deficitario, porque lo que debimos haber tenido proyectado para este año de recaudación es más o menos unos 600 mil millones de pesos, sin embargo tenemos solamente 485 mil millones de pesos. ¿Y ese comportamiento en base a cuáles de los impuestos que administra la DGI se ha dado? O sea, ITEV, impuestos sobre la renta o selectivos, ¿cuáles? Mira, hemos tenido, en comparación con el 2020, porque el 2020 es un año especial, Héctor, y aprovecho, Héctor, para hacerte públicamente, porque lo hice ahorita en privado, mi respeto, porque Linares, ya lo decíamos ahorita, cuando yo ingresé a Impuestos sobre la Renta, ya estaba allí como auditor, o en el departamento de inspección, como decimos, como se llamaba en ese entonces. Mi respeto siempre y mi aprecio. Mira, gracias. En lo que tiene que ver con los impuestos, ¿cuáles impuestos son los que han soportado esta mejoría en la tributación? Básicamente impuestos sobre la renta e ITEVIS. En tercer lugar, los selectivos. Por ejemplo, impuestos sobre la renta se dio un caso muy especial ahora en abril, y fue que unas 6.000 empresas, más que en el 2019, fíjense que no hablo del 2020, sino más que en el 2019, presentaron declaración jurada en este abril del año 2020 de manera espontánea, por un cumplimiento voluntario. Entonces, el mayor ingreso lo hemos tenido por impuestos sobre la renta. A esto también hay que sumarle el tema de la revalorización, amnistía y facilidad de pago, que es un tema que me gustaría tratar también con ustedes aquí en este programa. Don Luis, para no dejar aparte y no pasar en la página de las recaudaciones, que es particularmente interesante porque nos permite también tener una dimensión de la actividad económica, se hace un comparativo con el 2020. Ya estábamos inmersos también en los temas de pandemia, pero ¿qué pasa con relación a 2019? ¿Cuál es el comparativo con 2019? No, fíjense que cuando Carlos envía las notas de prensa, nosotros no comparamos con el 2020. Para nosotros 2020 es un año prácticamente perdido, muerto. Nosotros siempre hacemos las comparaciones con el año 2019. Y en el año 2019 nosotros tuvimos una recaudación precisamente 482 mil millones de pesos. Y la proyección para este año en el presupuesto es de 485 mil, o sea, prácticamente lo mismo que en el año 2019. La economía se ha retrotraído al año 2019. El 2020 fue un año muerto completamente. Por eso nosotros, cuando al hacer las comparaciones, siempre lo hacemos 2019-2021. Y en base a eso, nosotros vamos mejorando. La actividad económica ha mejorado. Hay varios renglones de la economía que están dando signos de revitalización, por ejemplo la construcción, que según los datos del Banco Central ha crecido en un 23%. La única actividad que se ha mantenido rezagada y forzando hacia la baja es el turismo. El turismo, que debo decir también que tiene algunos signos de mejoría. Ayer veíamos unos datos del Ministerio de Turismo que nos compartía, donde nos decía que para este mes de junio se esperan unos 325 mil o más
turistas. Cuando el promedio, lo que había estado llegando aquí en los meses anteriores era 100.000, 200.000 y lo que más hemos logrado era 211.000 me parece, y para este mes ya tendremos 325.000 o más turistas. Don Luis, la ley de transparencia y revalorización patrimonial ha sido una ley amiga de impuestos internos, ese cobro de deudas atrasadas. Creo que el último corte era el 18 de mayo. Así es. ¿Tienes montos, cifras específicas? Sí, cómo no. Yo debo aclarar de que la ley de revalorización y amnistía, porque en principio era ley de revalorización y transparencia solamente, pero con el presupuesto complementario del año 2020, se le hizo una adenda en el Congreso Nacional donde incluía también una amnistía. Yo creo que lo dije en otro programa que estuve con usted, Nelson, pagando una tasa efectiva de tributación de un 3.5%, se podían amnistiar los últimos 3 ejercicios fiscales. Pero además de eso, nosotros incluimos, y siempre le doy gracias al Congreso Nacional, que incluimos en esa ley un artículo para que los contribuyentes que tuviesen deudas atrasadas pudieran ponerse al día, eliminando el 100% de los recargos e intereses y solamente pagando un 70% de la deuda determinada. Y esto ha significado que de unos 14.000 millones, 14.5 más o menos, 14.500 millones de pesos que se ha recaudado por concepto de esta ley, desde sus inicios, 10.000 corresponden a facilidades de pago. Esos expedientes, Héctor, allá habían 12.000 expedientes en sede administrativa de recursos de reconsideración ahí durante una década, durmiendo el sueño eterno. Al día de hoy nosotros tenemos montado todos esos recursos ya y pudimos ya notificar cerca de 8.000 de esos 12.000 recursos de reconsideración. O sea que de los 14.000 millones que hemos recaudado por concepto de esa ley, solo 4.000 corresponden a revalorización y amnistía y 10.000 millones corresponden a esa facilidad de pago que la DGI ha ofrecido y que venció el pasado 18 de mayo, como bien decía Nelson, pero que tenemos todavía ahí por darle salida a unas cerca de 50.000 solicitudes. ¿No es verdad entonces que las amnistías incentivan la morosidad? El dominicano dice, no, esperemos al final que siempre nos darán una gracia. No, y se dio una gracia porque vencía el 11 de enero y el Congreso modificó la ley y la llevó al 18 de mayo, pero en el tiempo. Pero gracias a Dios hemos tenido una buena acogencia. Además se está dando algo en materia tributaria y por la pandemia no hemos podido poner métodos un poco más coercitivos en lo que tiene que ver con la ampliación de la base o de la cantidad de contribuyentes, con un gran censo que este país tiene que hacer en materia tributaria. Pero se está dando algo. Yo diría que el factor de acercamiento de la administración tributaria que hemos llevado a cabo, este equipo, ha permitido que el contribuyente vaya tomando conciencia de que hay que pagar. Y hay mucho de cumplimiento voluntario en estos momentos en este tema. ¿Cómo es eso de ese? Estaríamos obligados. Expliquen un poquito, porque parece interesante eso de ese un gran censo tributario. Sí, mira, Héctor, tú recordarás que eres un estudioso de estos temas. Aquí el último censo nacional de contribuyentes se hizo, yo creo que cuando Juan Hernández, el último censo nacional de contribuyentes. Entonces, al igual que como tenemos ese déficit en términos de tiempo con el Censo Nacional de Población y Familia, asimismo lo tenemos con el Censo Nacional de Contribuyentes. Y ahora con otros métodos, porque nosotros a cada día vamos incorporando a través de las informaciones bancarias, los cruces con entidades financieras, pero aquí hace falta un gran Censo Nacional de Contribuyentes donde nosotros podamos poner al día muchísimos negocios que no están formalizados. Y necesariamente los planes que teníamos era de llegando al gobierno poner en marcha este gran censo, pero no ha sido posible por la pandemia, pero tiene que venir este gran censo. Porque se dice que incluso usted tiene el mejor centro de información
que tiene el país, incluso superior hasta el DNI, se comenta fuera Bueno, por ahí. tenemos una gran base de datos. Tenemos una gran base de datos que auxilia en cierta forma a otras instituciones del Estado, aunque tenemos que tener el nivel de reserva que nos impone el código en su artículo 47, pero sí tenemos un gran centro de información. Usted pasa la tarjeta de crédito y yo lo sé en el momento si lo quiero. Don Luis, una preocupación de muchos sectores y de la población ha sido las trabas que pone impuestos internos para que los herederos puedan acceder a los fondos de pensiones cuando el afiliado ha muerto. Y ha habido iniciativas desde el Congreso, la propia asociación de AFP ha insistido en esto. ¿Está impuestos internos en esa disposición de poner esto más fácil para la gente? Siempre estamos en disposición de facilitar estos procesos, estos procedimientos. Lo que pasa es que aquí hay una combinación no solamente de la DGI, sino de otras instituciones que usted va a ver en los próximos meses que va a quedar solucionada, porque ojalá. Estamos trabajando en eso con la DIDA, con CISARRIL, estamos trabajando con otras instituciones y eso va a estar solucionado. Pero yo quiero aprovechar tu pregunta, Alba, con relación a los procedimientos, porque, mira, si tú me preguntase a mí, y hoy yo soy el director de Impuestos Internos, los procesos más complicados para pagar impuestos los tenemos en República Dominicana. Oye, ¿quién te lo dice? Mucha burocracia. Demasiado burocracia. Hemos ido desmontando algunas. Yo te puedo decir, ahí está Francisco Torres, que es el subdirector de gestión y cumplimiento, y nosotros, por ejemplo, para Zona Franca, cuando llegamos un permiso de Zona Franca y un carnet, te tomaban 45 y hasta 60 días. Hoy nosotros en 5 días despachamos un carnet de Zona Franca para una empresa de Zona Franca, que haya cumplido con todos los requisitos, desde luego. Pero te puedo poner el caso de GECINE y las películas que se firman en este país. Eso es montones de facturas, una revisión que se revisaba en DGCINE, se revisaba en la DGI. Hoy por hoy esos procesos nosotros se están haciendo en 15 y 20 días, cuando tomaban 90 días. No, a mí me dio miedo cuando vi la lista de todo lo que había que hacer para uno acceder a los beneficios de la ley de cine. Eso sí, era terrible, pero eso ha ido mejorando. Estamos en un constante mejoramiento por ejemplo, con las cámaras de comercio y producción, y con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo tenemos un proyecto que esperamos en este año ya tenerlo completamente activo, que es que cuando una empresa se registre en la Cámara de Comercio y Producción, con los mismos datos que se deposita para el registro mercantil, automáticamente podamos darle su RNC en la DGI y no tenga el contribuyente que ir a depositar de nuevo otro pliego de documento que es igual, que son lo mismo. En eso estamos trabajando, estamos haciendo mucha mejoría, estamos mejorando la oficina virtual de la institución. Hoy un RNC de persona física se puede hacer en línea completamente. Yo debo decir, ayer me pasaban unos datos que yo no creí que era tanto, pero el 98% de las transacciones de las empresas se hacen a través de la oficina virtual. Solo un 2% se hace de manera personal. Luis, en ocasiones anteriores, incluso en la entrevista que nos concedió hace algunos meses en Despierta con CDN, le hablábamos sobre la reforma fiscal. Algunas declaraciones de distintos responsables gubernamentales parecen apuntar a que no tendremos reforma fiscal este año, o al menos es lo que apuntan sus palabras. Sin embargo, usted ha dicho que los sectores que se benefician con las exenciones deberían ser modificados. Ha apuntado a que son solo 6 los que usted evalúa deberían recibir exenciones. ¿Cuáles son esos 6 sectores que usted tiene identificados y cómo debería realizarse este tipo de modificación? Si hay o no reforma fiscal. Me lo responde cuando regresemos de pausa. Vamos a comerciales. Regresamos con más en esta entrevista especial, hoy con el director general de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés. Le preguntábamos antes de la pausa comercial sobre el extendido régimen de exenciones que tenemos en la República Dominicana, cómo cambiarlo. Usted ha dicho que hay 6 sectores que usted considera son los que se deben quedar con esas exenciones y no más. Si puede apuntarnos, por favor, ¿cuáles serían? Mira, Catherine, este es un tema de la reforma fiscal que cualquier cosa que yo diga lo digo a título personal.
no a título del gobierno, sino a título personal. Y como tú bien dices, yo he dicho que desde mi punto de vista debe haber una ampliación de la base y eliminar algunas exenciones. Eso a título personal, porque este es un tema que yo prefiero que el ministro de Hacienda, que es quien está llevando este tema de la reforma fiscal, que debo decir, el presidente no ha dicho que no va. Yo no lo he escuchado decir eso. Lo ha insinuado varias veces. Bueno, este pero año no va. No lo Igual ha el dicho. ministro Paliza dijo, si se diera, en el caso de que se diera. No ha dicho que no va, y yo me río por lo que diga el señor presidente, ¿verdad? Entonces él no ha dicho que no va, pero es un tema... ¿Usted espera que vaya? Es un tema que está llevando el ministro de Hacienda está llevando. Mira, no es que yo espere, Catherine, la verdad es que nosotros tenemos una situación de urgencia. El déficit fiscal del país, ¿cómo lo vamos a seguir cubriendo? Nosotros tenemos aproximadamente 200 mil millones de pesos, 222 mil millones de pesos, de que no sabemos de dónde van a salir y hay que buscarlos. Entonces, la paz social de este país tenemos que mantenerla a como dé lugar ahora. No puede ser avasallante. Y me parece que tanto el ministro de Hacienda como el señor presidente de la República están buscando la fórmula y los consensos de ver cómo se logra esto. Pero es un tema que está llevando el Ministerio de Hacienda, que nosotros no queremos inmiscuirnos en estos momentos en ese aspecto. Sí, pero hay que convenir que hablar de impuestos en este momento es también algo que atenta contra la paz social. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Sí, hay que ver cómo se vende esto, sobre todo lo que se vaya a hacer. La pandemia, indudablemente, que no es el mejor momento en tiempos de pandemia para hablar de estos temas, pero sí tenemos una realidad económica de que la población tiene que entender. La población tiene que entender, nosotros no podemos seguir tomando préstamos para pagar intereses. No, Luis, en estos días, con el asunto de la venta del alcohol adulterado, Puestos Internos adoptó una serie de medidas que la gente entendió que era persiguiendo el alcohol adulterado, pero realmente lo de ustedes era la venta de alcohol sin autorización y la defraudación fiscal. ¿Cómo anda eso? Porque ustedes no le han temblado el pulso para cerrar y para someter. Bueno, mire, este es un tema cíclico en la DGI. Nosotros tenemos, digamos, no carteles, pero métodos de defraudación que se dan etapas tras etapas. Y uno de ellos es el que tiene que ver con alcoholes. Y aquí hay personas, empresas, que se han dedicado tradicionalmente a este tema de adulteración y comercialización fuera de la ley, porque la DGI en estos momentos tiene un control de todo el alcohol que se despacha a las destilerías, pero a veces hay empresas que tratan de burlar estos sistemas. Y se dio recientemente, como usted, Nelson, señala, con una empresa que tuvimos que ejecutar una acción. Pero, ¿cómo lo hicimos? Porque aquí esa es la gran diferencia. Mañana, por ejemplo, se iba a ejecutar y yo me reuní el día anterior con los ejecutivos de esa empresa. Y le dije, miren, esta es la situación de su empresa. Si yo no ejecuto, si la DGI no ejecuta, va a perder el privilegio porque hay otras entidades financieras que van a ejecutar. Entonces ustedes no tienen forma de solventar y de sustentar la deuda que tienen con el Estado. Por lo tanto, hay que hacer una ejecución. Y se lo dijimos el día antes. Nosotros estamos tratando de que no se vea que la DGI es una institución, como yo le he dicho anteriormente, inquisidora, sino que allí se puede ir a dialogar, a buscar información y a tratar de que el contribuyente tenga la información. Pero desde luego, la percepción de riesgo de la institución hay que mantenerla y nosotros procedimos a esa y a otras empresas que estamos en estos momentos auditando y que tienen que ver con esto. Porque aquí se dan casos con el tema del alcohol adulterado. En el mes de diciembre nosotros pusimos un operativo que le llamamos CAMA, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, donde tratamos de que el dinero que iba a entrar por regalía y doble sueldo no se sintiera mucho, porque esta gente, la falsificación de alcohol
adulterado no se da por el alcohol que se utiliza normalmente para la fabricación de alcoholes, que es un tipo de alcohol. La gran falsificación viene por básicamente el etanol, que no es algo que controle la DGI. Pero ellos se organizan y tratan de, cuando están estos movimientos económicos en el país, sacar que es de fabricación artesanal. Este alcohol lo fabrican en patio, no es un alcohol de las grandes compañías. Aquí las grandes compañías tienen niveles de control, tanto internas de ellas como lo tienen de la DGI. Y ahora tenemos una aplicación que ustedes la han visto en cierta forma, y que estamos preparando una gran campaña publicitaria conjuntamente con la compañía que lleva este contrato, que es la aplicación Revísame, donde esos productos de fabricación legal de alcohol, usted puede en la tapa, un cintillo que tiene, con la aplicación ver si este es original o no, o si tiene su debido proceso. En conclusión, Nelson, el tema de alcohol adulterado, el tema de defraudación fiscal, que es lo que nos corresponde a nosotros vamos a seguir persiguiéndolo a como dé lugar. Don Luis, perdón, Nelson, el tema de las normas para la inscripción, actualización o cesación, que siempre para mí ha sido, quiero saber cómo uno sale de impuestos internos. Yo, una profesional independiente que estoy haciendo todas mis declaraciones, pero me empleé y mi empleador puede hacer todos los pagos por mí. Estas normas, ¿se ha salido mucha gente a propósito de la crisis? ¿Ha retirado su RNC? ¿O la gente ha empezado a inscribirse más? ¿Qué beneficio ha dado esto? ¿Qué resultados? Mira, los negocios siempre van a existir y en la DGI nosotros tenemos inscripciones nuevas toda la semana, todos los días, muchas inscripciones nuevas. Ahora bien, hay que diferenciar lo que es tú darte de baja del RNC como persona física a una gran cantidad de empresas que tradicionalmente han ido cesando en sus operaciones, pero que la DGI no le ha dado de baja, que me imagino que a lo que tú te refieres, Alba. De estas nosotros tenemos 70,000 empresas, no fruto de la pandemia, no estoy hablando fruto de la pandemia, sino un histórico, que es otro aspecto que pretendemos, al igual que como hemos hecho con los recursos de reconsideración de una década que encontramos en la institución, pretendemos también, y estamos trabajando con el Poder Judicial en un programa, porque esto conlleva, muchas de estas empresas conllevan una sentencia de un tribunal para poder liquidarla, y estamos trabajando con ello porque pretendemos que, si no las 70,000 que tenemos acumuladas, que es otro proceso que estamos montando, dejar solucionado esto. Desde luego es un costo enorme para el Estado y para la institución. Solamente en publicación de periódico, imagínense, hay que publicarla según la ley, estas liquidaciones, y usted publicar 70,000 empresas para que darle el tiempo que manda la ley, que el que no esté de acuerdo en la liquidación opine, etcétera, etcétera, solamente ahí es un dineral de publicación. Pero en ese proceso estamos. Ahora, si nosotros hemos mejorado, y ahora acaba de salir, que me imagino que a esto que te refieres, una norma que lo que busca es facilitar los procesos, tanto de inscripción como de salida del RNC, a esa norma en que usted se refiere. Eso lo estamos haciendo más fácil, pero vuelvo y repito, en el caso de las empresas, esto conlleva en una gran cantidad una sentencia de un tribunal, y estamos trabajando en este proyecto. Don Luis, usted ha sido muy preciso al decir que el tema de la reforma fiscal no quiere tratarlo, porque además es un tema de diseño de política tributaria y fiscal que le corresponde a Hacienda, pero hay algo que sí le corresponde a la DGI y es la parte de el tema contra evasión y elusión. Generalmente se habla de que es muy alta, de que en el ITEVI era un 40%, que en la renta un 50%. ¿Qué
¿qué tanto se ha avanzado en enfrentar esa situación? Mira, Héctor, yo acostumbro a decir las cosas como las pienso. A veces a la gente no le gusta, y más del entorno de uno, no le gusta que uno diga las cosas como le piensa, pero yo creo que no hemos hecho lo que debimos haber hecho. Ahora, vuelvo y repito, hemos asumido el gobierno en medio de una pandemia y los niveles de elusión y de evasión en cierto modo se mantienen. A Francisco le gusta más el término de incumplimiento en vez de evasión, los niveles de incumplimiento. Pero en medio de una pandemia tú no puedes salir, como te decía ahorita, a hacer un censo para formalizar una serie de empresas y de contribuyentes personas físicas, pero sí nosotros hemos mejorado a través del cruce de las informaciones de que dispone la DGI. Gracias a Dios el sistema financiero dominicano es muy sólido y tenemos los cruces de informaciones con todas estas entidades y con los mismos cruces de información de los propios contribuyentes. Señores, el ITEVIS es una gran fuente de información para nosotros, por lo cual podemos amarrar y concatenar y entrelazar las informaciones que nos dan también los detalles para el cálculo del impuesto sobre la renta. Y hemos avanzado en esto, Héctor, no como debíamos, te quiero decir, no como debíamos, pero se debe a la pandemia. Pero vuelvo y te repito que esa actualización de contribuyentes tiene que venir. Ojalá que sea el próximo año. ¿Por dónde rondan los niveles más o menos? Mira, es que vuelvo y te repito, cualquier dato que te dé, que yo les dé a ustedes, es sobre base incierta. Nosotros en estos momentos estamos haciendo varios estudios de mercado en ese sentido. Tenemos varias compañías, estamos incluso subiendo ahora una licitación para ver no solamente la imagen que tiene la institución, sino también en tema de alcoholes, en ese tema del nivel de evasión o de incumplimiento, como dice Francisco, y en los próximos días tendremos datos concretos sobre esto. Don Luis, nos queda poco tiempo para la entrevista, por eso voy a incluir dos preguntas en esta parte. Me gustaría saber, como usted bien ha señalado, el efecto de la pandemia en las recaudaciones, específicamente en la cantidad de empresas que se han declarado en quiebra. Si ustedes tienen el detalle de eso, sabemos que los procesos de quiebra son extensos, pero el reporte que ustedes tengan de empresas que hayan quebrado por los efectos de la pandemia, o que al menos así lo hayan declarado. Y una segunda pregunta sería, las deudas de las instituciones del Estado, ¿a cuánto ascienden y cuál le preocupa a usted personalmente? Bueno, las instituciones del Estado casi todas tienen deuda con la DGI. Casi todas. Aquí se hizo una costumbre, y me voy por esa última parte, una costumbre de que las instituciones del Estado retienen el ITEVI, hacen retenciones de salarios y no los reportan a la DGI. Y en estos momentos nosotros tenemos más de 3.000 millones de pesos de deuda del Estado, de retenciones, de salarios y de ITEVI, que lo utilizan para otras cosas, lo retienen y lo utilizan para otra cosa. Más de 3.000 lo tenemos debidamente identificado y le hemos notificado a estas instituciones esas deudas. ¿Cuál tiene el grueso? No, así de grueso. Los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen, todos los ayuntamientos Claro. prácticamente tienen. Incluso hay veces que automáticamente el sistema le bloquea y no pueden emitir facturas comerciales. Le voy a hablar de un caso específico. La semana pasada se supo de 61 millones de pesos que le debía la autoridad portuaria, la Dirección General de Impuestos solamente por pago, por mora en pago. Bueno, yo no sé. En la administración de Víctor Gómez Casanova. Yo vi ese dato, pero no sé verdaderamente de dónde lo sacaron. Tiene deuda, autoridad portuaria, pero no es en esos montos. No es ese monto. No es esos montos. Yo no sé de dónde lo sacaron, porque aquí ustedes saben que cuando una cosa se pone de moda dicen de todo, ¿verdad? Entonces yo no sé de dónde lo sacaron, pero sí tiene deuda. ¿Y la cantidad de empresas quebradas? La cantidad de empresas quebradas, yo no puedo decirle ahora, hay tantas empresas quebradas. Nosotros sí tenemos, como yo decía ahorita, hay 6.000 empresas que no declararon en el 2019, por ejemplo, y lo hicieron ahora en el 2021. Ahora, hemos identificado unas 3.800 empresas que no tienen ningún tipo de transacciones o informaciones, que en el mercado
no tienen nada en estos momentos, ninguna transacción económica. Eso sí, tenemos unas 3.800 empresas. Está en el aire. Cuando Impuestos Internos acude a los tribunales, es ya el último recurso. Fracasaron todas las gestiones, las negociaciones. No sé cuántos casos tienen ustedes en curso, pero hay uno emblemático por el monto, que es Trémolo, se llama. ¿Qué hay de ese caso y si tienen otros nuevos? Bueno, nosotros tenemos Trémolo, tenemos Barceló Dupuy, ahora Tecnodea, que es la empresa que ejecutamos en la otra semana pasada, y los pasos son los siguientes. En el caso de Tecnodea estamos con Monte y Piedad, que es el organismo para ejercer el proceso de subasta pública, y vamos a ver lo que podemos recuperar de esa deuda de Tecnodea. En el caso de Trémolo, Barceló Dupuy y otras empresas, yo quiero ser lo suficientemente claro, como lo he dicho en otras oportunidades. La finalidad de la DGI es cobrar sin perder la percepción de riesgo. Estas empresas tienen deudas millonarias con la institución y que nosotros estamos en constantes conversaciones con sus abogados y con ellos, porque a la hora que nos hagan una oferta considerable, nosotros la vamos a verla, y la vamos a ver, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener gente presa y no recuperar nada? Y que sus bienes se vayan y sus instalaciones devaluando, y que luego la DGI, se ejecutó, pero en vez de conseguir 1.000 millones, entonces podemos recuperar 200 en 5 o 6 años. Además de lo costoso que es que son los usted no quiere ni sangre ni gente presa. No, yo lo que quiero es recurso. El gobierno lo que necesita es recurso para hacerle frente a los gastos que, dicho sea de paso, yo debo de decir que esto nos ha ayudado bastante a nosotros, y es la forma como el presidente está gastando. Porque el empresario, el comerciante, si ve que se despilfarra, si despilfarran los recursos, pues indudablemente que no va a pagar, porque dice, bueno, pero lo que yo pago es para que se lo roben, es para que lo despilfarren. Pero el presidente, ustedes saben, Nelson, este hombre es así cuadrado y lleva cada cosa, numerito por numerito, no solamente los ingresos, sino también los gastos. Y la población puede tener la seguridad de que con Luis Abinader, y lo ha demostrado, aquí no hay vaca sagrada para nadie, ni de las anteriores gestiones, pero de esta tampoco. No hay vacas sagradas para nadie. Don Luis, el tiempo se nos ha quedado cortísimo. Ya. Sí, tan rápido, pero muy rápido. Dame un segundito. A propósito... Nelson, dale, este programa es tuyo. A propósito de la lotería, Héctor, y usted que conocen el tinglado, yo recuerdo cuando joven que los martes la lotería tenía que llevarle 10 millones de pesos al doctor Balaguer. Y él lo apuntaba. Pero ahora resulta que la lotería a ustedes no le significa nada. No. ¿Cómo es el asunto? Pero cuando usted dice a ustedes, ¿al Estado o en este caso, impuestos internos? No entra, esto va directamente, son de los recursos que entran directamente a través de tesorería. No pasan por la DGI, porque ya estos temas de varias cuentas, formulario 8, la 1401, que Héctor manejaba muy bien, ya eso no existe. Hay una sola cuenta República Dominicana, pero esto va a través de la tesorería directamente los recursos de la Lotería Nacional. Don Luis, finalmente, antes de irnos a la pausa, acciones de la Cámara de Cuentas, solicitudes de información reciente para evaluación de verificación de declaraciones juradas de bienes, siempre se dice si eso no se pone una al lado de la otra. Esas acciones están ocurriendo, no me dé el detalle, pero díganme si por lo menos los han llamado. Y ahí cuadra bien que ustedes saben más que el DNI. Mira, con la Cámara de Cuentas siempre ha existido una mesa de trabajo, de la cual la DGI es parte, y con otras instituciones, y siempre se están requiriendo informaciones. Del Ministerio Público. También siempre se requieren informaciones de la DGI, que estamos en la obligación de ofrecer. ¿Hay contacto directo, algún tinglado Desde luego, con el Ministerio Público en específico, que es un tema muy caliente, muy actual? Desde luego que sí, hay contacto y hay, desde luego nosotros no somos una institución investigativa, sino, pero tenemos que darle informaciones que nos requieran. Esto siempre ha sucedido y sigue sucediendo. O sea que por falta de información no es. No, todo lo que estos organismos nos requieren, nosotros estamos en la obligación de ofrecerlo.
Muchísimas gracias al señor Luis Valdés, director general de Impuestos Internos. Hacemos pausa comercial, regresamos en minutos.